Eh, hoy tenía una palabra que Dios puso en el corazón, porque Dios siempre nos está hablando. A través de las escrituras Dios nos está hablando siempre, ¿no? Y justamente hoy vamos a terminar respondiendo una pregunta que se había generado el día del estudio, ¿no? Que se trataba un poco cuáles son nuestros límites. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de cuál es el límite de soportar que me abofeteen una mejilla y tenga que poner la otra. ¿Cuál es el límite que tenga que amar a mi enemigo de tal manera? ¿No? Porque cuando Dios ama al mundo, no está diciendo que ama al pecador, está diciendo que ama al prójimo. Tenemos que amar a todos, ¿no? Vamos a arrancar y vamos a determinar un poquito el amor real del Señor, ¿no es cierto? Vamos al libro de Mateo 22:37. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Dios 27 le dicen amén cuando lo tienen. Amén. Bueno. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. Padre, gracias te damos por este tiempo y este momento que tú nos permites escudriñar tu palabra. Danos, Señor, respuestas, danos, Señor, la seguridad de que tú, a través de las escrituras, nos estás hablando en todo tiempo, en cada momento y en cada lugar, Señor. Te pido, Padre, en esta hora, que haya un espíritu, que tu espíritu se derrame para la atención, Señor, de todos los que hoy estamos aquí y los que se conectan a través de internet, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dijimos, Mateo 22:37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Ustedes recuerden que la palabra dice que todas las escrituras dan testimonio de Jesús, de Cristo, ¿no es cierto? Dan un testimonio. Dice, toda ley, o sea que todo se resume en que toda la ley, ¿no?, de los profetas, hay algo esencial, es el amor, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Y vamos a ver que es así, ¿no es cierto? Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después tenemos 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Quiere decir, hermanos, que sin amor nada podemos hacer, ¿no? Deberíamos preguntarnos qué es el amor, ¿no?, de Dios. Y la pregunta es el mismo amor que nosotros ideamos en nuestros corazones, en nuestra mente? ¿Es el mismo amor o
o nosotros nos hacemos un panorama de un amor según lo que nosotros vemos, lo que nosotros consideramos, ¿no es cierto? Definitivamente no es así. Muchos podemos asemejar el amor de Dios como decir, nosotros amamos a nuestros hijos, porque pensamos que Dios, como nos ama a nosotros, vamos a comparar que el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos es comparable con el amor que tiene Dios con nosotros. Hay algo de verdad, hay algo de que sí hay un amor, pero no es realmente el amor real que Dios derrama sobre nuestras vidas. Básicamente no se puede ejercer ese amor sin conocer a Dios. O sea que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no puede conocer el amor de Dios. Simplemente porque cualquier persona puede decir, yo te amo, yo te quiero, yo amo a mis hijos, yo amo a mi madre, yo amo a mi padre. Pero en realidad, si no conocemos a Dios, no podemos saber realmente cuál es el amor real de Dios hacia nosotros. Tenemos una idea de lo que es, pero el amor de Dios, el amor es Dios y el amor es espíritu, lo cual es uno de los frutos del espíritu. Fíjense que ahí ya tenemos un problema. El hombre natural no puede acceder directamente al amor de Dios si no lo conoce, si no vivimos en el espíritu, porque el fruto del espíritu, que es el amor, es el fruto del espíritu, ¿no? O sea que necesitamos primero vivir en el espíritu para poder realmente conocer ese amor real de Dios, ¿no es cierto? También creemos que el amor, como dije recién, cuando decimos amar a nuestros hijos, y como Dios nos llama hijos, es algo parecido. Entonces fundamos una idea parecida de lo que Dios ama. Es más, decimos que la diferencia es que su amor es santo, que su amor es mayor que el que amamos nosotros, ¿no es cierto? Tratamos desde nuestra conciencia decirlo de esa manera. El amor de Dios es divino y eterno. Y nosotros fuimos creados, hermanos, para eternidad, ¿no? Por eso tenemos que renunciar a nuestras ideas de lo que consideramos amor. Entonces, ¿usted está loco? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿No? Ahora vamos a verlo. ¿Y cómo pensamos cambiar nuestras ideas? ¿No? Que Cristo esté en nosotros sea pensar con la mente de Cristo. O sea que lo primero que nosotros tenemos que saber es que tenemos que pensar con la mente de Cristo. Nosotros tenemos que saber lo que Cristo quiere. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos con los ojos, ¿no? Los ojos es una cámara. El proceso de lo que vemos está en nuestra mente, ¿no? Cuando escuchamos lo mismo, tenemos los dos oídos que es el receptor, ¿no? Del sonido, pero ese sonido ¿dónde se evoluciona? En nuestra mente. Lo mismo lo que nosotros hablamos, todo nace en la mente. Entonces, si nosotros somos capaces de conocer la mente de Cristo, de qué manera piensa Cristo, entonces ahí vamos a empezar a cambiar nuestra idea de cómo es el amor. Vamos a empezar cambiando. No se me desespere que ya vamos a aclarar un poco el panorama. Entonces todas esas cosas se codifican en nuestra mente. Y nosotros debemos saber qué es lo que se codifica en la mente de Jesús, en la mente de Dios. ¿Qué es lo que está codificado, ¿no es cierto? A través de su mente. Solo Cristo hace tangible, escúcheme, solo Cristo hace tangible la vista, la voz y el oír del Padre. O sea, a través de Él hacemos las cosas. A través de Él lo escuchamos, a través de Él lo oímos, a través de Él hablamos, a través de Él lo vemos, ¿no? O sea que la visión, el oír, ¿no? Es muy fundamental. Nosotros sabemos que nosotros tenemos una coexistencia entre un viejo hombre y un nuevo hombre, ¿no?
O sea, nosotros aceptamos a Cristo, pero siempre va a haber una coexistencia, más allá de que somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas a través de Cristo, ¿no? Va a haber una coexistencia de ese viejo hombre que va a ser una batalla constante en nuestra vida, ¿no? Que nos va a tirar más, el viejo hombre nos va a tirar más a la carne, al mundo, ¿no es cierto? Y el nuevo hombre va a querer que vos cada día más sientas esa pasión, quieras tener este amor por Cristo, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que lograr, que nuestra alma tiene que lograr, ¿no? Con nuestra decisión, ¿no es cierto? Pero también es nuestra decisión combatir a ese viejo hombre, pensando de que Cristo, todo lo que hace Cristo es todo nuevo en nuestra vida. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que en 1 de Juan 4, 7 al 8, dice que Dios es amor. Pero a veces en el plano natural vemos circunstancias que decimos, por ejemplo, cuando estamos mal, no tenemos trabajo, tenemos gente que pasa hambre, ¿no? En el mundo, ¿no? Gente que no tiene trabajo, gente que está desdichada por muchas situaciones. Entonces la pregunta es fácil. Pueden preguntarse, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios en las personas estas? ¿Cómo puede ser que hay un Dios y yo tenga que pasar semejantes cosas? Porque justamente lo que estamos hablando son las necesidades, ¿no es cierto? Y ahí es donde confundimos que Dios es bueno porque a mí me da algo. Dios es bueno porque yo me conseguí un trabajo. Dios es bueno porque no paso hambre. Y no es así. Nada que ver. Fíjense, acá vamos a algo muy fundamental, ¿no? Que es un versículo muy conocido. Y ahora vamos a entrar en lo principal. Juan 3:16, muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está haciendo Dios acá? Está dando todo, lo mejor, su Hijo. Para ustedes lo mejor pueden ser sus hijos, ¿no? Bueno, Dios está dando lo mejor, su Hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas, acá la promesa acá, para que en Él cree, no se pierda y más tenga vida eterna. Ahora fíjense en una cosa, no debemos comparar el mundo, ¿no?, con los pecadores. En el mundo lo que vamos a encontrar son gente que son gente que son creyentes y no creyentes. Dios no ama al pecador. Eso es un error bíblico muy grande. Muchas veces decimos, Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Perdónenme si lo han creído de esa manera, pero Dios no tiene en la mente amar al pecador. Él ama al mundo, que es al prójimo, justamente a lo que tenemos que amar, a los enemigos tenemos que amar, ¿no? Pero fíjense, si nosotros vamos al Salmo, lo vamos a dilucidar acá, vamos al Salmo 11.5, Salmo 11.5 dice, Jehová prueba al justo, incluso a los que creen, ¿no? Pero al malo y al que ama la violencia, su alma la aborrece. ¿Qué está hablando? ¿Del pecado o del pecador? Entonces, ¿que lo ama? ¿El que aborrece? No. Sobre los malos hará que llover calamidades. ¿Quiénes son los malos? Los pecadores. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Sobre los malos van a llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del Caín de ellos. Porque Jehová es justo y que ama a Dios. ¿Qué ama Jehová? La justicia. Muchas veces lo dan como un versículo bíblico. Jesús ama, dice, Jesús aborrece el pecado y ama al pecador. No. O sea, tanto el pecador como el pecado
están fuera de lo que es, de lo que Dios aborrece. Fíjense que él abandonó a su hijo en la cruz. Hubo un momento que Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era el preciso momento donde él estaba absorbiendo todos nuestros pecados, presente, pasado y futuro. ¿No? Él estaba absorbiendo todos los pecados. Entonces el Padre no puede estar cerca del pecado. Y fue uno de los momentos más difíciles para Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Tremendo. Sí, hermana, ¿qué me decías? Perdón. Entonces, claramente el versículo habla de pecadores, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Ama al prójimo, ama al mundo, a su creación, donde hay buenos y malos. Dice la palabra que el sol sale para los buenos y los malos, ¿no? Es así, ¿no? Ahora fíjense, vamos a otro plano. Tito 2.13, Tito 2.13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 14: que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se acuerdan las buenas obras que tenía el Señor preparadas? En Efesios lo vimos, ¿recuerdan? En definitiva, el verdadero amor de Dios es darse a sí mismo. Ese es el verdadero amor. Darse a sí mismo. Entonces nosotros cuestionamos: no, pero Dios, mirá, estaba mi hermano enfermo y yo le rogué, me arrodillé a Dios, pero sin embargo se murió. Entonces Dios no estaba, ¿no? O yo estaba confiando que vos me conseguiste este trabajo, duré 3 meses, terminó el tiempo de prueba y me echaron. Entonces Dios, ¿qué hiciste Dios conmigo? ¿Me engañaste? O sea, empezamos a pensar de esa manera. Entonces decimos: entonces no es un Dios amoroso. ¿Cómo puede ser que yo? Pero porque no entendemos, porque pensamos que el amor de Dios es la provisión. Y no es así. El amor de Dios es darse todo, por el todo. Él dio todo. Entonces empecemos a pensar dónde están las limitaciones. ¿Hasta dónde podemos poner una mejilla? ¿Hasta dónde podemos cargar con una carga, una cuadra, 2 o 3 cuadras, como decíamos el otro día? Empecemos a pensar, ¿no? Entonces, en definitiva, el verdadero amor de Dios es darse a sí mismo. Ahora la pregunta es: ¿qué darse a sí mismo? Es darse a sí mismo, es dar todo y lo mejor. Cuando nos preguntamos cuál es el límite de lo que deberíamos padecer o tolerar, pensamos en un hasta aquí. En realidad Cristo dio todo. Cristo ha dado todo. Cristo no fue que lo apresaron, le dieron unos latigazos y se fue. Cristo no es que llegó a la cruz, llegó al monte Calvario y salió corriendo. ¿Cuál fue el límite de Cristo? ¿Cuál fue el límite de Cristo? ¿Qué dice el Señor? Aquel que me siga, aquel que venga en pos de mí, ¿qué dice? Tome tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Cuál es el límite de nosotros? ¿Cuál es nuestro límite? Efesios 5.2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros
nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dijimos el otro día de tener olor fragante? ¿Qué significa tener olor fragante? Que el sacrificio de Dios fue aceptado, que el sacrificio de Dios a Él le plació, ¿no es cierto? A Él le plació tener el sacrificio de su Hijo, ¿no? Fue algo perfecto, ¿no? Entonces nosotros dice, andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó. O sea, que está hablando de un amor. El amor de Él fue entregarse a sí mismo, por voluntad. Él se entregó. ¿Para qué? Para que vos hoy tengas la posibilidad de ser perdonado, de ser redimido. Lógicamente, creyendo en Él, como decía, ¿no? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que el que en Él cree tenga vida y vida eterna. ¿Cierto? Entonces, ofrenda, sacrificio de Dios en olor fragante. Es lo que dijimos, cuando Cristo vive en mí, cuando la pasión de la palabra, la pasión con Cristo, hace que Cristo empiece a vivir en mí, es ahí donde nosotros tenemos olor fragante. ¿Qué quiere ver nosotros del Padre? La imagen de su Hijo. Eso es lo que quiere ver el Padre en nosotros. Que podamos tener la imagen de su Hijo. Que podamos tener ese olor fragante. Que podamos tomar la cruz y no tener un límite para la bondad, para la benignidad. Que podamos avanzar sin temor también. Porque muchas veces el camino de la cruz es duro, lógico, es duro. Pero si yo te vendo otra cosa, te estoy mintiendo. Si yo te digo, no, porque Dios, acá la vas a venir a pasar bien, sí, Dios te va. La batalla que peleamos, a veces la pelea Dios con nosotros. ¿Está Dios o no? Amén. Entonces, ya es una preocupación menos para nuestra mente natural. Que Dios pelee la batalla por nosotros es una preocupación menos, ¿no es cierto? Pero nuestro límite sigue siendo todo. Y uno dice, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que realmente amar al enemigo? ¿Cuál es el límite? Muchas veces hablamos de estas cosas cuando tenemos que perdonar a alguien que nos hizo mal. Yo lo perdono, pero hasta ahí nomás. Yo no tengo la necesidad de... No, sí tenés la necesidad. Tenés que dar todo. Tú vas a decir, pero es contradictorio esto. ¿Por qué es contradictorio? Tenés que dar todo. Aunque no te guste la cara, no te gusta cómo se vista, no te gusta cómo es su carácter, tenés que dar todo. No podemos decir más. Ay, no, sí, yo te perdono, pero no quiero tener más problemas, no quiero saber nada. Te perdoné, dale. No termina en casa. Hay que dar todo, porque Él dio todo. ¿Se entiende lo que digo? Él dio todo. Nosotros tenemos que dar todo. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos llevar la cruz para ir por Él, tenemos que dar todo. Esa era una de las preguntas que teníamos y todos quedamos medio ahí pensando cuál es nuestro límite, ¿no? Pero ¿por qué Dios quiere que ya no esté más la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? ¿Recuerdan que Jesús en el Sermón del Monte nos habla de eso, ¿no? Oíste que antes se decía ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que amar al enemigo? ¿Ustedes saben por qué? ¿Se imaginan por qué Dios está diciendo tenés que amar a tu enemigo? ¿Cómo? Si este me hizo de todo, este me hizo cualquier cosa en mi vida, ¿cómo yo lo voy a amar? Ahora decime, antes de Cristo, Dios, ¿vos qué era de Dios? ¿Amigo o enemigo? Entonces, si Dios nos está dando la posibilidad de salvar, de volver a tener esa relación con Él, ¿no es cierto? Él está hablando en general. Si Él tuvo
la posibilidad se la dio a todo, hermano. No era solamente para los judíos, era para los gentiles. Cuando Jesús recorría Capernaum, los gentiles empezaban a tener picazón en el oído de querer escuchar lo que Cristo estaba diciendo. Era tremendo. Los griegos, los gentiles, todo. Y simplemente, muchos creían que solamente era para el pueblo judío, que iba a ser un libertador que los iba a liberar de la opresión de Roma, nada más. Para eso, para los judíos el Mesías era eso, en esa época. Pero era algo más grande que no podían entender. No podían entender ellos mismos el amor de Dios. Ellos creían que el amor de Dios era cumplir una ley a rajatabla. Pero no era así. El amor de Dios es darse por completo a sí mismo. Dar todo. Muchas veces dicen, ¿hasta dónde lo amas a Dios? ¿No? ¿Qué harías por Dios? ¿Darías tu vida por Jesús? ¿Darías tu vida por el Señor? Sí. ¿Darías tu vida? Amén. 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 Pero muchos lo pensamos, ¿no? No, pero pará. Pero, sin embargo, nuestro límite es la cruz. Ir a la cruz. No quiere decir solamente que podés morir por Él, sino que vas a tener que dejar un montón de cosas de la carne para que el fruto del Espíritu, que es el amor, empiece a crecer en ti. O sea, vos tenés que ese amor verdadero que Dios te quiere entregar es a través de un fruto, no es a través de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Hoy te amo, te adoro, y después lo inodoro, como dice el refrán, ¿sí o no? Eso pasa. Esto no hay que tirar nada. El amor de Dios es tan genuino, hermano, que cuando Cristo vive en nuestro interior, tenemos esa comezón de querer hablar de Cristo, de querer predicar, de querer, sentimos pasión. Como decía la hermana, escuchar 40 adoraciones, eso es pasión. Cuando ponemos música todo el día y queremos alabarle y queremos adorarle, eso es pasión. Cuando nos viene una palabra a la mente y vamos y buscamos en la Biblia, eso es pasión. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita el pueblo de Dios, para ser apasionados. Si hablamos de sentimientos, sea apasionado por Cristo. No seas apasionado por las cosas del mundo, no seas apasionado por Messi, por la selección, por un montón de cosas del mundo, sea apasionado por Jesús. Amén. Porque la promesa está en Él, no está en el mundo. La promesa está en Él. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Dice la palabra, dio a su Hijo unigénito, único. Para que en el que Él crea, tengamos vida, vida eterna. Jesús en el Sermón del Monte nos habla de, como decíamos recién, de amar al enemigo. Eso está en Mateo 5, 38, 48. ¿Por qué? Habíamos dicho, porque acá yo esto se los voy a pasar ahora en un ratito, ¿no? Y fíjense que la enemistad de Dios con el hombre viene de muy lejos, del vuelto del Edén, ¿no? Y a veces pensamos, nosotros no podemos conocer el amor de Dios si no vivimos en el Espíritu. Como dijimos recién, uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y tenemos que vivir en el Espíritu. Por ejemplo, Génesis 6:3 lo dice claramente. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. Es Jehová el que está hablando. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, ¿qué es el hombre? ¿Entienden? ¿Por qué tenemos que vivir en el Espíritu? ¿Por qué para conocer el amor de Dios tenemos que vivir
repito, ¿entienden por qué estamos estudiando el libro de Efesios? ¿Para qué? Para poder aprender a vivir como realmente los cristianos tenemos que vivir. Yo, hermano, te puedo hablar de prosperidad, te puedo hablar de un montón de cosas, pero estoy mintiendo. Como pasa en muchos lados, la mentira está puesta delante de la nariz de los creyentes. Hay muchos creyentes que van de muy buena fe, y sin embargo, delante de ellos, en vez de quitarle un velo, les ponen un velo peor. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra dice que la verdad te hará libre, ¿no? ¿Cuántos quieren saber la verdad? Por más que te moleste, por más que te confronte, por más que te... no sé, porque pasa eso con la verdad, ¿no? Pero todos tenemos que saber la verdad. Si a nosotros, si yo te predico otra cosa, hermano, estoy poniendo más venda a los ojos. Amén. No quiero mentir. O sea, mi Dios es muy grande, como decía hoy la hermana. Mi Dios observa todo. Mi Dios sabe todo. Y va a llegar un día que nosotros vamos a estar delante de Él y va a decir, yo no te conozco. Porque hiciste un montón de cosas que no tenías que haber hecho. Pensaste que las habías hecho, pero viste engañado, viste con una venda en los ojos. Y eso es tremendo que nos pueda pasar. Pensemos que podemos tener una vida dichosa, podemos tener, pero les vuelvo a repetir, en la vida que Dios diseñó para nosotros. El otro día hablamos muy claramente. Ser cristiano, el cristianismo, si lo quieren llamar monismo, no es un modo de vida que elegimos. Es el modo de vida que Dios eligió para nuestra vida, para nosotros. Entendamos eso. Cuando empecemos a entender esa parte, entonces vamos a ir caminando con la verdad y vamos sabiendo que Dios nos va a abrir puertas, va a hacer milagros. Y el milagro no va a ser porque alguien te ponga la mano y vos te tires para atrás y te caiga. El milagro va a ser por tu fe. Simplemente por tu fe. Como decía hoy, ese día cuando la mujer del flujo de sangre dice que corrió y se tiró para tocar el borde del manto de Jesús, ese día también estaba la hija de Jairo gravemente, ¿no? Y Jesús, una frase que dijo que es muy tremenda, habla de la fe, dice, hoy me has bendecido, mujer, hoy me has bendecido por tu fe. No puedo creer hoy doblemente, porque tanto Jairo como esa mujer lo bendició por la fe que tenía. Como esa mujer, como esos amigos que bajaron del techo, le rompieron el techo a Jesús. Era una fe tremenda. Entonces el milagro va a suceder cuando tu fe sea grande, cuando tu fe no sea dudosa, cuando creas que vos sabés que Dios dio a un hijo para que vos, y crees, Él sea salvo. La palabra creer encierra muchas cosas. Encierra llegar a ese nivel de conocimiento también. Porque aquel que llega a ese nivel de conocimiento para que Cristo habite en uno, ese es salvo. Ese es salvo. Aquel que llegó a ese nivel, aquel que ya no mira para atrás, que agarró el arado y te pega para adelante. Ese ya tiene realmente la mente, pudo decodificar la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a decodificar los pensamientos del Señor. ¿Qué es lo que el Señor piensa? Y de esa manera vamos a tener logros impresionantes, hermanos. Vamos a sentirnos con esa pasión de predicar, de aprender todos los días. Como yo digo siempre, hacemos un montón de cosas para nuestro cuerpo, para embellecer nuestro cuerpo. Embellezcámoslo por dentro. Cuando vos empezás a edificar, a tener esa asepsia
de palabra, esa sed y esa hambre de querer comer palabra de Dios, vas a empezar a sentir una pasión de vivir por Él. Apasionado por sus palabras, por su amor. Cuando uno enfoca la pasión en algo, se olvida de otras cosas. Ustedes saben, la mente funciona así. Si nosotros nos enfocamos en el fútbol, nuestra mente va a estar en el fútbol. ¿Vieron la película esa de Suárez, que es loco por el fútbol? El tipo miraba fútbol, pero era una pasión que tenía, ¿no? Y era así, esa era su pasión. Si nosotros logramos tener esa pasión por nuestro Señor, vamos a estar enfocados en eso, no nos vamos a enfocar en cosas que el mundo nos quieran atrapar. Esa es una llave que nos da el Señor. La pasión por Cristo, ¿no? Es una llave perfecta. Nos va a incitar a adorar más, a escuchar música ya no del mundo, sino a escuchar música cristiana, ¿no? Vamos a olvidarnos de beber, nos vamos a olvidar del cigarrillo, nos vamos a olvidar de todo lo que el mundo nos quiere traer a nuestras vidas. Por eso hoy la pregunta básica que yo te tengo que hacer: ¿cuál es tu límite? Preguntarte a vos mismo, ¿cuál es tu límite? Pongo la mejilla, pongo la otra, como decíamos el otro día, en tiempo de gracia. Yo digo que hoy David se encuentra con Goliat, en vez de tirarle una piedra, tiene que ponerle una piedra.